Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias por supuesto a los que nos siguen, los que difunden, los que nos acompañan y por supuesto los que nos vienen apuntalando económicamente a TLB1 para que podamos seguir, como siempre, transmitiéndoles a todos ustedes toda la verdad, como es nuestro lema en nuestro canal, y por supuesto que llevamos 11 años ininterrumpidos llevándoles a ustedes justamente esta línea de pensamiento, esta batalla cultural que nos hemos empecinado hace 11 años y que seguimos adelante. Por supuesto que agradecemos a todos los que nos siguen y por supuesto a través de nuestra página web, que es la que transmitimos, www.canaltelv1.com. Debajo de este programa las redes sociales que nos mantenemos diariamente en contacto y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Como siempre pido, nos guíe, nos ilumine, nos acompañe y nos fortalezca para ir por el camino del bien, de la verdad y de la belleza. Programa de hoy, vamos a tocar justamente la presentación de un libro que tiene que ver con el movimiento Tacuara, ¿no? Allá por en el 2015 más o menos, hicimos un programa relacionado a Tacuara con dos dirigentes de su época. Tanto Emilio Berra como Carlos Falqui contaron la historia directa de ellos siendo dirigentes del movimiento. Recientemente también se publicó otro libro que se relacionaba a también a Tacuara, el movimiento Tacuara, llevado adelante por Daniel González Céspedes. Y actualmente se acaba de publicar un nuevo libro que justamente, si vemos en pantalla, la tapa es Tacuara y el nacionalismo, ¿no? Escritos del padre Alberto Ezcurra. Creo que es muy importante tener la presencia acá de quien justamente escribió el libro, que es abogado, escritor, ha hecho la publicación Perón en Roma, Cartas de Amores y Política. Otra de las obras es Orígenes de Juan Perón y Eva Duarte y Juan Perón, la cuna materna. Habla en su última obra sobre las cartas de Perón que escribió en Roma y recientemente este libro que acaba de publicar, que es Tacuara y el nacionalismo, escritos inéditos de Alberto Ezcurra Uriburu. Así que para mí es un gusto presentar aquí en el programa a Ignacio Clopet. Ignacio, gracias por estar. Juan Manuel, muchas gracias por invitarme. No es la primera vez que vengo aquí. No. Siempre, la vez pasada hablamos de Perón Íntimo, que fue mi último libro. Antes que Perón en Roma, después de Perón en Roma sacamos Perón Íntimo. Eso. Pero bueno, ahora estamos con una nueva obra que la idea es un poco poner un poco de luz en tanta sombra que hay en la Argentina. La Argentina está en una etapa sombría. Diría yo que estamos desquiciados, con una falta de horizonte, una falta de ideas, una falta de valores, una falta de patriotismo. El patriotismo está muy segmentado, no está organizado. Y creo que la idea de presentar este libro, de escribir este libro, que me llevó una meditación de 30 años, Alberto Ezcurra Uriburu. Aparte de tener parentesco directo con él. Obviamente, sí, sí, no me he visto de parentescos y me gusta vestirme de ropajes ajenos. Es cierto que tengo una relación de la misma sangre con él, su madre era hermana de mi abuela, así que era un tío segundo mío, pero teníamos una gran relación, una relación muy afín. Alberto Ezcurra, un personaje exquisito, un hombre extraordinario, una personalidad sobresaliente, arquetípica, por donde la mires, tanto el aspecto político, como el aspecto religioso, como sacerdote, o el aspecto humano, que funde lo político con el sacerdote, la humanidad siempre presente. Ese humanismo profundamente cristiano, trascendente. Y eso es Alberto Ezcurra Uriburu. ¿Por qué hicimos este libro, Juan Manuel? Yo te digo José porque me acuerdo siempre de tu hermano. Sí, por supuesto, aquí tengo una JM, José María. Sí, JM, viste, difícil. La realidad es que se escribieron muchas cosas sobre la época de Tacuara y sobre Alberto Ezcurra en los últimos 20 años, más o menos. Libros, algunos que hicieron el primer aporte, valiosos, algunos de ellos, otros no tanto, pero yo no vengo a hacer una crítica sobre lo que se hizo. Sí vengo a decir que vengo a poner una observación sobre el hilo que mueve a los
que escriben desde las oficinas de la universidad sobre estas cuestiones. Las oficinas de la universidad son tendenciosas, son ideológicas, responden a un patrón común, que es el progresismo, y obviamente ese progresismo es el que trastoca la personalidad y el ejercicio de Alberto Ezcurra Uriburu como jefe de Tacuara y como sacerdote. O sea, caen en la misma bolsa. Y generalmente son críticas tendenciosas. A eso también se le suma las críticas o las miradas también tendenciosas de la historia oficial, eminentemente liberal. Por ende, la mirada liberal es una mirada también tuerta, si vos querés, es como que oculta parte de la realidad, miran lo que ellos quieren, ponderan lo que ellos quieren. Y después hay otros personajes también que se dedican a escribir sobre esto, que hacen censura sobre por ahí la trayectoria y los escritos de Alberto Ezcurra. Cuando digo censura la idea es ver a todo el personaje y no ponderar algunas notas o algunos artículos. Una cara de él. Claro, hacen lo que se llama una caricatura de Ezcurra Uriburu. Y entonces, a mí me pareció, después de 30 años de su fallecimiento, medité mucho tiempo, trabajé en la reunión de estos artículos que él escribe, porque estos son todos artículos que él escribe en la etapa política, no en la etapa sacerdotal. La etapa sacerdotal, él predicó a mansalva por toda la patria de distintos temas, moral, teología moral, doctrina social de la Iglesia, filosofía, teología, cuestiones de valores, cuestiones de familia, cuestiones patrióticas, las misas por la patria. Prédica de él hay por toda la Argentina y hay hasta un sitio, que ahora no recuerdo, que tiene más de 500 intervenciones de Alberto Ezcurra con sermones, predicaciones en misas, triduos, retiros, todos subidos a una página donde uno lo puede escuchar. Y en la etapa sacerdotal él escribe pocas notas, se dedica más bien a predicar que a escribir. En cambio, lo que yo reúno aquí en este libro son 48 notas o artículos o ensayitos que él publicó desde el año 58 hasta el año 71, que se ordena sacerdote. O sea que lo que tomo es toda la etapa de Tacuara, en primer momento, que él fue su jefe, desde el año 58 hasta el año 63, y después del 64 hasta el 71 están los escritos de preparación cuando él estaba estudiando en el Colegio Piero Latinoamericano en Roma, donde estudió la teología. Y ahí Alberto Ezcurra escribe con seudónimos en muchas de las revistas o publicaciones que había en ese entonces. Jauja, del padre Castellani, De Pie, que era del Sindicato Católico de Santa Fe, y alguna otra publicación más que Alberto escribe con distintos seudónimos para expresarnos cuál era su mirada desde Roma de lo que estaba sucediendo en la Argentina y lo que estaba sucediendo en el mundo. ¿Hay variación entre esos primeros escritos a medida que va avanzando hasta el año 70? No, no hay variación. Alberto, o sea, crece, cambia, hay alguna... Lo que hay una maduración como persona. Hay una maduración que eso a lo largo del tiempo uno va madurando y va elaborando, si vos querés, las ideas con mayor profundidad. Lo que no hay es un reniegue de sus ideas. Claro. Lo que no hay es una traición de sus ideas. Claro. Lo que no hay es un ayornamiento de sus ideas. Claro. Y eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque algunas cosas que decía Ezcurra en el año 60, él las va a seguir manteniendo en el 70, en el 80 y en el 90. Guste o no guste a quienes son los que quieren conocer su obra. O a quienes conocen su obra, pero hay ciertas cuestiones que las esconden. Yo me acuerdo, por lo menos en la repatriación de Juan Manuel de Rosas, justamente se va a cumplir en pocos días el aniversario de la repatriación, 30 de septiembre, 1 de octubre, y me acuerdo que el 1 de octubre da un sermón no, un responso, sí, un responso en la Recoleta. Tuvimos ese día, ¿te acuerdas? No, sí, cómo no. Donde fue muy duro, pero que traía las avatares de la globalización, ¿no es cierto? Y esta copia que obviamente molestaba a Carlos Menem porque era el artífice de cumplir, ¿no es cierto?, los lineamientos del primer mundo, ¿no?
llevado en la Argentina. Entonces fue como muy duro, pero fue muy claro ese sermón, donde había que unir el personaje que se estaba con la realidad. Con la realidad de que vivíamos. Ese responso, yo no me olvido más. Alberto ese día vino, esos días paró en casa de mi madre, así que yo lo veía muy seguido, desayunábamos, almorzábamos, estaba muy pendiente y Alberto, un hombre de pocas palabras, cuando hablaba era fuego, pero en el diálogo, a no ser que hubiera cierta confianza, era un hombre más bien retraído. Yo me acuerdo que le dije, ¿qué ibas a decir? Le digo, no sé, dice, ¿viste? Como decía él, no sé, con su cara, con sus cejas que se movían, no sé qué voy a decir. Y mejor que no dijo, ¿no? Porque, no, y a mí me consta que lo que él dijo le salió le brotó de su corazón y de su alma. Él después me dijo que él recordó las congregaciones y cuando hacían los actos en la tumba de Facundo Quiroga, los 11 de septiembre, precisamente la barbarie celebrando el día de Sarmiento, que los molían a palos, la policía. Bueno, él recordó ese momento, recordó a su padre, recordó lo que había luchado su padre por la Argentina y la generación del padre, recordó los años de Tacuara, lo que significó para él reivindicar a Rosas por encima de los imperialismos que estaban tan de moda. Y lo que sí resulta llamativo es que él después de esa repatriación volvió a San Rafael, donde él era rector del seminario, y se encontró con un compañero de la CGT, o no sé si de qué movimiento era peronista, y le dice, padre, lo vimos en la televisión, le dice, estamos conmocionados, y él dice, yo lo cito acá en el libro, dice, se han repatriado los restos materiales, pero no la espiritual del restaurador. Exactamente. Así es como él lo dice y lo recuerda. O sea, fue un gran show, una gran puesta en escena, pero la realidad era que el espíritu restaurador no estaba siendo repatriado. Eso por las relaciones carnales con los Estados Unidos. Si vos te fijás en estas notas de Alberto, una de las características de Tacuara, Tacuara fue un movimiento joven, es un desprendimiento de la UNES. Antes de que entres en eso, quiero sumarme a lo que decía Alberto, sin haber conversado con Alberto, sin haber dicho. Siempre vi que la repatriación del mayor exponente de la defensa de la soberanía fue repatriado o lo quiso monopolizar el mayor entregador de la soberanía. Sí. O sea, los ingleses en esto la juegan muy bien a estas cartas. Saben jugar Sabían jugar las cartas y por eso lo autorizan la repatriación. Sí, es como que nos regalaron la figurita. Claro, a uno que venía con patillas, que parecía Facundo Quiroga, que iba a defender la soberanía, etcétera, y resultó ser el mayor fiasco de la historia argentina, ¿no? En ese aspecto. Simplemente era un comentario que lo vine trabajando hace mucho tiempo y que, bueno, lo repito, y no gusta a mucha gente, pero bueno, que es así. Hubiera preferido, sinceramente, que no se repatrie. Vuelvo a decirte, Escurra decía, no existe la repatriación espiritual. Exacto. El espíritu del restaurador no volvió a la Argentina. Se lo mató por segunda vez. Se quedó allá en Southampton. Exacto. Se lo mató por segunda vez. Ya acá quedó muerto definitivamente. Ni siquiera nadie va, ni mucho menos. Ni se lo recuerda con anécdotas, pero hasta ahí nomás. Contame un poco de eso de Tacuara ahora. Mira, Tacuara nace en el calor de la resistencia peronista. Derrocamiento, el golpe del 16 de septiembre, donde el segundo gobierno de Perón, el gobierno constitucional de Perón, es derrocado por los militares y también con el apoyo de muchos civiles. Ese derrocamiento, en primer lugar, la cara visible fue el general Lonardi y algunos nacionalistas que colaboraron con él en ese derrocamiento. Al poco tiempo, sabemos que en noviembre es el golpe que le hacen a Lonardi, la liberal y masónica Aramburu con Rojas voltean a Lonardi, cambian el gabinete. Lonardi había nombrado a Busso ministro de Interior antes de que él renunciara o que lo corrieran. Y
comienza una severa persecución. Si bien ya la persecución había existido con algunas actitudes de Lonardi y los que estaban alrededor de él, luego una persecución mucho más sangrienta o mucho más directa es la que comienza a través de Aramburu Rojas. Y en ese calor de esa resistencia que fluye naturalmente del pueblo, porque la realidad es que la resistencia no tiene tanto que ver lo que Perón decía desde su exilio en los primeros países donde estuvo en América, Paraguay, Panamá, Venezuela, etcétera, sino que hubo una resistencia que nació, que resistió naturalmente. En ese calor de la resistencia es como nace Tacuara. Si bien ya los miembros de Tacuara, los que fundan Tacuara, algunos de ellos, ya desde el año 50 iban a la Alianza Libertadora Nacionalista y se integraron a la UNES. Por lo tanto, ya había lo que se llama una relación con los aliancistas, los viejos aliancistas, y con la UNES, jovencitos. Ezcurra tenía 13 años en 1950, que ya empieza a asistir a las conferencias que se daban en el Instituto Rosas y comienza a acercarse a la militancia juvenil a los 13, 14 años. Así, Eduardo Rosa es otro de los que está con él en esos años y algunos otros más. Participan de actos de la Alianza Libertadora en el año 53, de actos peronistas en apoyo al general Perón. No eran, en realidad, estos jóvenes, el mismo Ezcurra, no lo sé Eduardo Rosa, pero el mismo Ezcurra, puedo decir que no era un joven peronista, pero sí... José María Rosa, ¿no? No, Eduardo, el hijo. Ah, el hijo, sí. Pero sí Alberto tenía un buen entendimiento con el peronismo. Él siempre lo vio como un movimiento, y después lo vamos a ver en los escritos, y se puede ver en los escritos cuando la gente pueda acceder al libro, van a ver cuál era su entendimiento y cuál era su relación con el peronismo. Alberto empieza esa actividad. Y ese nacionalismo que se funda con Tacuara se funda a fin del año 57, estaba por ser designado presidente, a los pocos meses iba a ganar Frondizi, esas elecciones fraudulentas, con el voto en blanco, etcétera, etcétera. Y ellos se reúnen, Rosa, Ezcurra, Demharter, De Novi, Horacio Bonfanti y Villarrubia, si no me acuerdo qué más, ahí en la Perla del Once, ese bar histórico donde la vanguardia iba a oír a Macedonio Fernández, Scalabrini, Marechal, Borges, iban a ese mismo bar. Era un bar que tenía una cierta historia con la identidad nacional. Y entonces ahí fundan el movimiento nacionalista Tacuara. Primero fundan el movimiento dependiente de UNES y después se independiza. A los pocos meses lo eligen Alberto Ezcurra de jefe indiscutido de Tacuara. Era joven él en ese momento. Tacuara fue esencialmente un movimiento católico. Eran nacionalistas y católicos. Igualmente a mí estoy cada vez más alejado de ponerle el rótulo de nacionalismo católico, nacionalismo republicano, nacionalismo elitista, nacionalismo republicano, nacionalismo... El nacionalismo es uno. Luego los personajes tendrán mayor afición hacia uno o hacia otra cosa, pero el hombre nacionalista es uno. Si no entramos en la manipulación tendenciosa y sectaria, generalmente, que se suele poner el mote de tal cosa. No. Alberto reunió en él lo que era el nacionalista con el catolicismo. Funde él esas dos ideas, una trascendente y la otra patrióticamente trascendente, une esas dos ideas. Cualquiera suponía que el nacionalismo es católico por naturaleza, ¿no es cierto? No necesariamente, porque no necesariamente ha habido grandes nacionalistas que no han sido católicos en la Argentina, y grandes nacionalistas. Católicos hablo de militancia, sí. No estamos hablando, qué sé yo, Raúl Scalabrini Ortiz, por ejemplo, es uno de los grandes nacionalistas de la Argentina, que se lo roba la izquierda nacional, y se lo roban las usinas de la universidad. Pero Scalabrini era un tipo profundamente nacionalista y amaba profundamente a la patria. Probablemente por eso, porque no era católico. Claro. Ahora bien, Tacuara entonces sí tiene una característica de catolicismo. Y el catolicismo se pedía que lo tuvieran a los dirigentes que fueran católicos, que tuvieran un catolicismo práctico. Era, te diría, una condición para poder ser dirigente en Tacuara.
revolucionario, efectivamente tenían un carácter eminentemente revolucionario, nacional sindicalista. ¿Por qué? Y antiimperialista. Nombro todas estas cuestiones que son la esencia o la característica de Tacuara, ¿por qué? Porque precisamente el antiimperialismo, Ezcurra y sus camaradas lo adoptan o lo maman de las ideas de Scalabrini, de las ideas de Jauretche, de las ideas de Irasusta, de las ideas de Palacio. Estamos hablando de todos nacionalistas, no propiamente o esencialmente el nacionalista católico. Claro. ¿Por qué? Porque aparte, estas ideas de estos pensadores nacionalistas argentinos eran superadoras en algún aspecto de las estructuras más retrógradas y conservadoras que venían teniendo algunos nacionalistas. Por ejemplo, en el año 57 estaba el grupo de Azul y Blanco, estaba el grupo Unión Federal, ¿no es cierto? Estaba el grupo Unión Federal de Mario Amadeo, Azul y Blanco, Sánchez Orondo, Goyeneche, etc. Y después había otras agrupaciones más, donde estos jóvenes no se sentían identificados, porque los veían ciertamente como queriendo acompañar el régimen. Y para estos jóvenes nacionalistas y revolucionarios antiimperialistas, este régimen estaba ya estaba caduco. El régimen demoliberal estaba caduco. Entonces, de ahí estos jóvenes que salen como efervescencia a esta revolución, que adoptan estas ideas y tratan de llevarlas a la práctica, ganando en la calle, cosa que no es poca cosa, en el año 58-59. Con la enseñanza laica y libre, ahí es donde Tacuara tiene una presencia enorme en las calles y donde muchísimas jóvenes acuden a adherirse a Tacuara. Pero algo muy importante de Tacuara, que eso tampoco se tiene muy en cuenta, que es el componente trabajador y obrero de sus militantes. O sea, no se quedaron en ser unos nacionalistas acomodaticios o nacionalistas del barrio norte, sino que con una particularidad, y eso esencialmente es la injerencia de Alberto Ezcurra Uriburu, que es el que abre las puertas para que entren todos y no dejar a nadie afuera. Por eso, cuando algunos peronistas se acercan a Tacuara a fin del año 59, Dardo Cabo, Américo Rial, Kiko Di Giorno, ¿te acordás de Kiko? Etcétera. Alberto, ¿qué les dice? Les abro la puerta de Tacuara, y había algunas prevenciones por parte de estos compañeros peronistas que decían, no, hay algunos de los comandos civiles, nos sentimos incómodos, y Ezcurra dice, acá se van a sentir como en su casa. Y eso lo cuenta Américo Rial, yo lo cito, hago la cita en este estudio preliminar. Que falleció hace poco. Que falleció hace poco. Pero bien, Ezcurra abre las puertas, porque una de las características de Ezcurra Uriburu es que no era un hombre sectario. El ser sectario muestra lo que es el egoísmo liberal en una persona, y para hacer política es destructivo. El sectario disocia las comunidades, disocia las instituciones, disocia las agrupaciones. Y Ezcurra en ese sentido es, vamos todos para adelante. No dejaba a nadie afuera. Bueno, conozco varios casos de gente muy humilde, que era humilde en su momento, pero venía del conurbano muy pobre, y que integraron las filas de Tacuara, y Tacuara era lo máximo para ellos, ¿no es cierto? Era lo más importante. Lo que pasa es que Tacuara les daba dignidad, los hacía sentirse que pertenecían a algo. Y estaba lo que se llamaba la camaradería, el estilo que imprimió Ezcurra en Tacuara. Hay un artículo que reproduzco acá, que se llama Estilo, donde él muestra cuál es el estilo del tacuarista. Mirá, hay una cosa que te leo para que supamos el jefe. Disculpame porque es importante. Imprimió sus ideas, modeló a un número creciente de camaradas alejados de todas las formas de tilinguería. El objetivo era llegar a los barrios y se formaron comandos en la mayoría de ellos. Llegar a los sindicatos, ganar la calle. Nuestro jefe era un hombre de pelo crespo, renegrido y cejas hirsutas, pero cuya bondad afloraba en una sonrisa muy particular que lucía habitualmente en su cara. Era un gran orador, de una voz grave que alcanzaba sus tonos más conmovedores al final de sus bien tramadas parrafadas. Sabía llegar al corazón de sus oyentes, pero a su razón
pero también a su razón, con un discurso cargado de sentido y alejado ostensiblemente de las vacuidades edulcoradas de tantos otros. O sea, así es como era este hombre, un hombre que te digo, imprimió un carácter y una personalidad y le dio una identidad a todos esos jóvenes que fue algo notable. Y eso se va a ver después, profundizado, si vos querés, o configurado en forma más perfecta cuando fue sacerdote y le tocó ser maestro de esos jóvenes sacerdotes en la formación de los seminaristas a lo largo de muchos años. Vos recién planteabas que toman íconos argentinos muy valiosos del campo nacional, llamémoslo, en su amplitud, y no escatimaba, ¿no? Surge en el año 1956, si no me equivoco, es apenas 11 años de acabada la guerra, sí, ¿no? Entendemos que el peronismo de alguna manera surge como una tercera posición, sí, como existían unas terceras posiciones en Europa, no materialistas, humanistas, cristianas, en fin. Y en este aspecto, ¿vos crees que Tacuara toma qué? ¿Toma más del peronismo algo, más allá de lo local, en el ámbito internacional? ¿Qué se siente más identificado con José Antonio I de Rivera, sí, con Adolfo Hitler? Bueno, esto lo aclaramos rápidamente. La mención que hice anteriormente de aquellas figuras del nacionalismo donde Tacuara se identifica con la doctrina que ellos habían pregonado y predicado, integradora de otras expresiones, no negadora o excluyente de otras exclusiones. Muy importante, y ahora te voy a responder lo que vos decís, muy importante la influencia del padre Castellani. La influencia del padre Castellani directamente en Alberto Ezcurra Uriburu. Es tremendamente profunda y decisiva en la formación y en la caracterización del discípulo que fue Alberto Ezcurra de Leonardo Castellani. Un sacerdote extraordinario que, si bien no era asesor, Alberto mamó absolutamente toda ese bagaje espiritual, cultural y formativo que tuvo Castellani. Alberto Ezcurra lo adopta y lo mama hasta que él muere, porque también lo reconoce como el gran maestro suyo sacerdotal. En cuanto a las figuras foráneas, efectivamente hay la influencia de dos personajes de la historia contemporánea de la época de la guerra y de la posguerra, podemos decir. Uno es José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, y el otro es Cornelio Codreanu, el fundador de la Guardia de Hierro rumana. Dos personajes que tuvieron el destino de ser mártires en su patria. Asesinados por el odio bolchevique, por los bolches, por los rojos, con la connivencia de los sectores liberales. Porque la realidad es esa. José Antonio muere a los 33 años, Codreanu muere a los 38 años, en el mismo año 36 que lo fusilan a José Antonio, es asesinado también Codreanu. Ezcurra toma de ellos la enseñanza de José Antonio, principalmente el nacionalsindicalismo. Ahí está la influencia de Ramiro Ledesma Ramos, el fundador de la JONS. Y de Codreanu lo que toma es la organización de los nidos, que Alberto en Tacuara se llamaban, se me fue el nombre, se llamaban, ya te voy a decir cómo era, los comandos que había en distintos lugares de las ciudades o de los pueblos. Alberto toma esa iniciativa y ese ejemplo de estos dos hombres que vivieron como pensaron y pensaron como vivieron. Y por eso son martirizados ambos dos en el mismo año 36, que no es casualidad. Ezcurra adopta de ellos muchas cosas que tienen que ver con el estilo, con la formación, y ciertamente cosas llamativas, el amor a la patria, el antiimperialismo, el ser revolucionarios. Y justamente estos dos movimientos tienen algo que lo diferencia absolutamente del nacionalsocialismo, que no eran antisemitas.
ni José Antonio ni Codreanu eran antisemitas, a diferencia de Hitler, que sabemos que tuvo una connotación, si vos querés, más llevada a la cuestión racial también que a la cuestión espiritual. La diferencia que hay entre Hitler con José Antonio y con Codreanu es que tanto José Antonio como Codreanu no tenían ninguna mancha ni ninguna connotación antisemita en su discurso, por más que sí tenían problemas con las comunidades israelitas de ambos países. Claro, pues ahí lo vemos un poco cuando uno aclara este tema, dice, bueno, ¿por qué? Porque no importa el liberalismo o el marxismo, estaba estimulado ambos por, ¿no es cierto?, las comunidades estas globalistas, internacionalistas, que es la judería internacional. Eso es muy claro, lo dicen ellos mismos. Y entonces, en ese aspecto, el nacionalsocialismo combate contra eso porque era el flagelo que sufría Alemania, ¿no es cierto?, después de haber firmado el Tratado de Versalles, que fue una calamidad para Alemania, pero también sufre el mundo entero, ¿no es cierto?, sí, en ese aspecto. Mirá, por eso digo que nos viene de rebote. Sí, parece algo que nos viene cuando uno habla. No, acá en la Argentina no existe el problema de como fue esa naturaleza. Por eso Ezcurra lo dice muy claro en el año 62. No somos nazis. Hay diferencias entre nosotros y los nazis. Podemos tener enemigos comunes, pero nuestro concepto de las necesidades de la nación difieren profundamente del concepto nazi. Por ejemplo, nosotros no creemos en la superioridad racial, porque en la Argentina no existe la unidad racial. Tenemos gente de todas las razas y colores. No somos antisemitas. Nada tenemos contra los judíos en la Argentina. Las acusaciones que nos hacen de antisemitas son falsas. Y esta cuestión es una cuestión que yo me he dedicado en este ensayo precisamente a desgranarla, porque es una de las grandes acusaciones que se ha caricaturizado a Tacuara como ser un movimiento político antisemita. Y no era antisemita. Bueno, todo lo que sea rasgo nacionalista. Son antisemitas, se acusan de antisemitas. Porque obviamente vamos a poner ¿no es cierto?, no la religión, sino la teología, si se puede llamar así, del mundo judío con relación a Cristo, a nuestra fe católica. Vamos a un pequeño corte. Me gustaría tocar este tema con mayor profundidad, porque después hay organizaciones acá que permanentemente están poniéndole clichés a lo que era Tacuara o cualquier otro movimiento, o cualquier pensamiento, o librería, por ejemplo, ¿no?, que acaban de cerrar la librería argentina, que uno pierde la libertad de poder moverse. Pero vamos a tocar este tema. Volvemos enseguida con Ignacio Ezcurra, perdón, Ignacio Clopet. Volvemos enseguida tratando este tema, Tacuara y el... Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con Ignacio Clopet sobre, ¿no es cierto?, Tacuara y el nacionalismo. Bueno, medio habíamos dejado el tema sobre su relación, o por lo menos la visión internacional de la tercera posición con relación a Tacuara, ¿no es cierto? Pero volviendo de vuelta acá, porque en realidad vale la pena volver a nuestras raíces, habíamos vivido el peronismo. De alguna manera se voltea el peronismo. Recién decías que Alberto Ezcurra en la Tacuara permitía, ¿no es cierto?, el ingreso de muchas facciones, ¿no es cierto?, dentro del campo nacional, y que ese campo nacional tenía que estar enriquecido por sus múltiples vértices, ¿no? La realidad es que, bueno, se volteó un gobierno, pero nunca vimos realmente la relación que podía tener
o por lo menos el pensamiento de Alberto Ezcurra relacionado a un gobierno derrocado, ¿no es cierto?, y al exilio, ¿no?, que en el fondo mantenía ciertas virtudes, pero que también había generado cierta pica, no sé, por ese catolicismo también eclesial que, ¿no es cierto?, había levantado la bandera de Cristo vence frente a el movimiento nacional, llamémoslo, que representaba hasta ese momento. Tal vez Perón se fue de boca también en algunos aspectos, pero bueno, habría que aclararlo en esto si podías hacerlo, como para tener la visión tacuana en relación a que no era un movimiento gorila, o si era un movimiento gorila. Para nada. Primero, Alberto Ezcurra, él no era peronista. Eso lo decimos con absoluta certeza. No porque a mí me lo hayan contado, sino porque yo lo hablé con Alberto. Ahora, una cosa es no ser peronista y otra cosa es ser antiperonista. Y otra cosa peor es ser gorila. O sea, tenemos 2 grados de oposición al peronismo. El ser antiperonista, que hubo muchos hombres que amaron la Argentina que fueron antiperonistas y que por algunos motivos yo creo que pueden haber tenido, no soy quien para criticarlos, ni tampoco para ponerlos en el banquillo de los acusados, porque no tengo el dedo acusador. Por lo tanto, ha habido muchos argentinos de bien que quisieron la Argentina que fueron antiperonistas, que diversas circunstancias o momentos en la historia tuvieron que tomar un partido, o tuvieron que ponerse en una posición que los hizo ser antiperonistas. Pero en algunos motivos debe haber dado para eso también. Seamos objetivos. Ahora, después de ahí tenés el grado, diría, más grave o mayor, que es el gorila. Es aquella persona que no puede reconocerle absolutamente nada a Perón. Que Perón es el hijo de las tinieblas, que Perón es un monstruo diabólico que vino a destruir la Argentina, a ser socio de los judíos y de los yanquis y de los comunistas, y que fue el creador de todos los males que suceden en la Argentina. Porque al día de hoy que se sigue echando la culpa de los últimos 80 años que la Argentina ha caído en el peor lugar en los últimos 80 años. Y ahí me parece que, en ese sentido, obviamente no comparto lo que esa gente piensa, pero si estamos viendo, estamos hablando sobre Alberto Ezcurra, es cómo fue el eje de Alberto Ezcurra siendo político, jefe de Tacuara, y cómo fue también siendo sacerdote. Porque hay algo importante para destacar. Su entendimiento con el peronismo existe desde que tiene 13 años hasta que se muere a los 56 años. O sea, durante su etapa sacerdotal, Alberto Ezcurra tiene grandes reconocimientos al movimiento nacional justicialista y al mismo Perón. Y tiene una filiación y una identidad con algunos personajes del peronismo y con algunos movimientos que Alberto se transforma en capellán de esos movimientos peronistas o esas agrupaciones peronistas hasta que él se muere. Por ende, esto que estamos diciendo habla de la realidad de un hombre que no se quedó en la vereda del sectarismo, en creerse que son los ombligos del mundo, los dueños de la verdad o los dueños de la tradición y de la doctrina, porque Alberto Ezcurra Uriburu, a quien muchas veces se lo proclama como un gran nacionalista, pues hay que también poner en esa proclama la realidad de cuál fue su entendimiento con el peronismo. Entonces, si nosotros tomamos ese eje, vamos a ver que desde el vamos, él no fue antiperonista, sino todo lo contrario, fue un hombre que abrió las puertas de Tacuara al movimiento nacional justicialista. ¿Y cómo será que en el año 61 Perón le ofrece la jefatura de la Juventud Peronista? En el año 61. Alberto Ezcurra Uriburu declina amablemente. Él pensó que si se pasaban al peronismo, Tacuara desaparecía como ente, y era lógico que iba a desaparecer, iba a ser absorbido por una organización mucho más grande, ¿no es cierto? No digo más poderosa, pero sí más grande. Entonces él declina ese ofrecimiento, pero tiene grandes relaciones y grandes actividades y actos en comunión con muchas agrupaciones peronistas de ese entonces. No existe en él una ruptura, sino lo que él hace un reconocimiento de lo que fue el peronismo en la Argentina. Y mirá, te lo leo 2 minutos. Yo no soy peronista, pero considero enemigo declarado al antiperonismo, que no es más que eso. El peronismo es vulnerable si se lo compara con el futuro.
con lo que podemos llegar a ser, pero es invulnerable si se lo compara con el pasado, con lo que fuimos. Y el haber del peronismo es superior al haber de cualquier partido político argentino. Y el debe del peronismo es inferior a cualquiera de esos partidos que pretenden tirar la primera piedra cuando no necesitan mendigar votos. Hasta hoy nadie ha podido demostrarle al pueblo argentino que haya otro camino más viable que el peronismo hacia la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y la bandera del antiperonismo la enarbonan los procónsules del imperialismo de turno, de la sumisión económica y de los privilegios sociales. Por eso el pueblo criollo, que sabe de la lealtad en las buenas y en las malas, sigue fiel a ese hombre. Si contra mi voluntad se me obliga a seguir juzgando el peronismo en base al pasado y no al futuro, habré de estar junto a los peronistas, aún sabiendo que muchos de ellos no entenderán por qué lo estoy. Esta es la mirada de Alberto Ezcurra, año 63. Año 63. Alberto se va en el 64 al seminario a Tucumán, hace un año en Tucumán, después se va a Paraná hasta el año 67 y después se va a Roma. Él, cuando vuelve en Roma, es ordenado sacerdote en el año 71, en diciembre, por Monseñor Tortolo. Celebra su primera misa en el Colegio Champagnat, el 15 de diciembre del 71. Y en el año 73 se produce el retorno de Perón. Y Alberto firma un comunicado en el diario Mayoría de los hermanos Jacobela, grandes nacionalistas, grandes tipos los Jacobela, otros personajes que no eran sectarios, y Alberto adhiere, primero celebra la liberación de 4 camaradas de Tacuara que estaban presos políticos, y adhiere al líder indiscutido de la Argentina, Juan Domingo Perón. Eso está publicado en el diario Mayoría y está publicado aquí, lo reproduzco en este libro. Cosa como para poner las cosas en claro. ¿Eso significa de que Alberto cantaba la marcha peronista? No. ¿Eso significa de que Alberto no juzgaba con error algunas posturas o algunas políticas que llevaron adelante durante el gobierno de Perón o los post-peronistas? No. Ahora, Alberto adhiere al año 73 a Perón, y es más, en la época de la dictadura, cuando secuestran al Bicho García, que fue uno de los últimos jefes de Tacuara, el Bicho García es secuestrado por la dictadura y Alberto va a pedir por él a los milicos. Le va a pedir por la liberación de su camarada, que había terminado en el peronismo, es cierto, pero él va a pedir por él a los milicos asesinos, porque hubo de todo ahí. Sabemos que hubo asesinos y hubo militares que se le saca el sombrero. Bueno, él va a pedir por un camarada de Tacuara que había devenido en peronista. Me hace acordar un poco a Padre Castellani cuando... Por Haroldo Conti. Pero por supuesto. A ver, y ahí te muestra que no es sectario. Ahí te muestra que está por encima, está parado por encima de esa merienda de sectarios. Esa merienda que se comen entre ellos. Eso es lo que Alberto nos mostró, la luz para precisamente pararnos por encima de los problemas intestinos y ponernos al frente de la realidad de los problemas de la Argentina. Por eso este libro intenta dar luz, intenta poner un poco de luz. La relación de Alberto Ezcurra con el gallego Álvarez, el fundador de Guardia de Hierro, que comenzó en el 60, cuando estaban ambos en distintas agrupaciones. Alberto en la década del 80 integra Guardia de Hierro y es asesor del grupo Guardia de Hierro y asesor de una orden religiosa civil que fundó el gallego Álvarez en San Nicolás. Y Alberto es el capellán de esa orden. Misas en la CGT, misas en las agrupaciones sindicales, asesoramiento y acompañamiento espiritual de los compañeros y camaradas. Eso fue Alberto Ezcurra. No. Él se sentaba a comer con buenos y malos. ¿Cómo será que en la época de Tacuara, yo acá lo cuento, él en el emblemático bar El Blasón, ¿te acordás? En las Heras y Pueyrredón, que ahora pusieron una tienda de mujeres. Bueno, en ese bar Alberto tenía una mesa donde se sentaba con distintos personajes, el padre Mujica, Moisés Ikonikov, etcétera, etcétera. Alberto buscaba digamos, que la Argentina saliera adelante. No importa si eras del mismo color que él. Tenía una conciencia nacional muy, muy profunda, especialmente en la debacle que venía del mundo acá, ¿no? Como el mundo también había cambiado y esto era un efecto dominó que iba a llegar a nosotros. Sin duda, él lo anunció, y él anunció lo que le está pasando al peronismo.
lo anunció en uno de sus escritos que parece profético, que si lo llego a encontrar ahora, mirá, se trata de un gran potencial revolucionario de una masa con sentido nacional, habla del peronismo, pero su permanencia a la deriva como fuerza muerta en actitud de resistencia nostálgica y pasiva puede convertirlo en un factor retardador y disociante de todo intento de solución nacional revolucionaria, pues el peor enemigo de la revolución no es quien abiertamente la combate, sino el que la proclama y quiere capitalizarla, pero es incapaz de llevarla a cabo. El dilema es de hierro: o el peronismo se somete a una profunda revisión histórica, táctica y doctrinaria, o su situación se irá asemejando cada vez más a la bastante trágica del radicalismo después de la caída de Irigoyen. Mirá, esto parece escrito con una profecía enorme, porque el último gobierno justicialista fue el de Isabel Perón, una mujer injustamente perseguida, la primera víctima de la dictadura. Y desde entonces no hubo un gobierno peronista en Argentina. Alberto está anunciando que si no hay una revisión histórica, el peronismo desaparece como desapareció el radicalismo después de Irigoyen. Es un tema que habría que tocarlo también, ¿no es cierto?, algún día, porque amerita volver a rescatar los orígenes que se han, ¿no es cierto?, infiltrado todas estas nuevas tendencias y que han destruido la esencia del peronismo en sí, ¿no? Tacuara tuvo su época apogeo, sin duda. Sí. ¿Y qué es lo que lo lleva a Tacuara a ir en su declinación? ¿Qué pasa? ¿El mundo cambia? ¿Es el peronismo que entra en Tacuara y lo rompe? No, porque el peronismo se va de Tacuara. En el año 61, el Movimiento Nueva Argentina, Dardo Cabo arma su Américo Real, arma su agrupación fuera del peronismo y se incorpora, fuera del Tacuara, y se incorporan al peronismo. Después tenemos el desastre de Baxter y Nel, cuando se produce la ruptura en abril del 63, donde Ezcurra los expulsa por su conducta eminentemente afiliada al comunismo marxista y prevé lo que sucede después con el atentado de la guerrilla urbana en el policlínico bancario. Ezcurra los expulsa de Tacuara porque ya consideraba que con esta gente no se podía seguir haciendo política. Habían cruzado la línea. Habían cruzado la línea y se transformaron en mercenarios. El dinero que se roban del policlínico bancario aparece en un cabaret de París. O sea que encima los muchachos que decían de que iban a robar para juntar armas para la revolución, terminan con cabarets en Europa de bon vivant. Esos son los grandes revolucionarios que ya sabemos cómo son, porque no tienen entidad, no tienen sentido, no tienen trascendencia, sino que son mercenarios. La declinación de Tacuara se debe a diversas circunstancias, y yo creo que también se debe a un momento de la Argentina. Laica y libre fue algo explosivo, después la participación sindical en el año 60, junto con los distintos actos, el frigorífico Lisandro de la Torre, las distintas actividades que Tacuara participó en distintos actos. Contaba la vez pasada, Luis María Bandieri me envió un mensaje extraordinario de adhesión al acto, que me gustaría leer lo que Bandieri dice, porque hay algo muy importante también de Ezcurra, que era un jefe en todas las palabras. Era un hombre de lucidez y de coraje, era de intelecto y de acción, algo que no es común. Cuando vos encontrás líderes, no tienen esa binorma de lo que es un hombre de fuste intelectualmente y de acción pura y valiente, de poner el cuerpo e ir para adelante. Me dice Bandieri: lamento no poder ir, pues una clase de doctorado me impide acompañarte en la presentación. Muchos recuerdos tengo de Alberto, pero el principal es el del 9 de septiembre del 62. Homenaje en la Recoleta de la barbarie a Facundo. Fortísima represión policial y la mayor concentración juvenil callejera de Tacuara. Yo ya no estaba en el movimiento y fui con otros camaradas del Nacional Buenos Aires. Nos reorganizamos en la Plaza San Martín. Ahí caí preso. Éramos casi 100, el 75% menores de edad. En la comisaría de la calle Suipacha, en la 15, entra Alberto y nos dirige una arenga fulminante, redonda, casi josé antoniana de este lado del charco. La policía se preocupa
porque en la calle hay otros 200 o 300 tacuaristas. Creen que van a tomar la comisaría. Gran entusiasmo. Fue la mayor movilización callejera y uno de los mejores discursos de Alberto. Quizás el canto del cisne, por todo lo que vino después. Un abrazo y que todo salga bien. Mirá. Ezcurra iba al frente, ponía el cuerpo. La cicatriz que tenía en la frente fue un cachiporrazo que le dieron en el puente Avellaneda cuando fue a arengar a unos compañeros peronistas que estaban tratando de llevarse puesto a los policías que estaban impidiendo el paso. Le pusieron un cachiporrazo y tiene la famosa cicatriz de su frente. ¿Cuánto sumó Tacuara? Es decir, ¿qué eran? ¿1.000 chicos? ¿2.000? No, se hablaba de más de 100.000 a nivel nacional. 100.000. Eso abarcaba todo el país. Sí. 100.000 muchachos de una militancia importante. ¿No? ¿Y abarcaba desde qué edad a qué edad? Desde los 13, 14 años hasta los 25. Era mayoritariamente de, llamémoslo, colegios católicos. No, ya había de todo. En realidad. Bueno, ahí hablaba del Nacional de Buenos Aires. O sea, Nacional de Buenos Aires, del Colegio Sarmiento, ahí en la calle Libertad, del Colegio Belgrano, Nacional Belgrano en la calle Ecuador. No. Ahí fui yo. ¿Ahí fuiste vos? Sí. Bueno. Número 6, Manuel Belgrano. Bueno, el otro día me contó un amigo que fue al colegio ahí y que tenía de celador a un Tacuara y el vicerrector era de Tacuara y que ahí estaba la presencia de ellos también. Entonces, sí. Lo que te quiero decir es, no solamente eran los colegios de corbatita. Fue un movimiento popular, una agrupación popular. Y eso habla bien, porque el jefe era un hombre que amaba al pueblo y amaba a los humildes. Ezcurra tenía una gran afición por los humildes, una gran afición. Por eso cuando él fue sacerdote detestaba sentarse a escribir. Prefería ir a las misiones populares, a predicar a las misiones populares. Girate para el otro lado para que te puedan ver bien y te hago, digamos, para ir casi cerrando, porque en realidad vale la pena que la gente lea el libro y tenga una visión general de lo que era esto, ¿no? Tacuara empieza su declive, ¿por qué? Por Baxter, empieza su declive ¿por qué? Porque entra la época donde todo el mundo quiere acción y la acción ya es desmedida, él no la puede controlar, había una devoción religiosa y era más fuerte que... Alberto Ezcurra había tenido una experiencia religiosa con los jesuitas en el año 55, él termina el colegio en el 54, ingresa al seminario de Córdoba de los jesuitas en el 55 y vuelve... no continúa con esa vocación jesuita a fin del año 56. Él era un hombre eminentemente religioso y efectivamente cuando el maestrillo de novicios de los jesuitas le escribe una carta a su padre, él le dice que no tenía la vocación jesuita, pero sí que tenía una vocación religiosa. Alberto ahí llega a Tacuara, trabaja pintando motos, o sea, no busca un trabajo cómodo, sino a un trabajo manual. No de acomodo, de acomodo por meditación pública. Claro, no le pide a un tío Uriburu, Ezcurra, nombrame o notificador en la corte, ¿no? O nombrame en una empresa como gerente. Él va a pintar motos y armar motos. O sea, y cuando va, perdón, te hago un paréntesis, cuando va a Europa, que él va a en los tiempos libres se va a Alemania, él también trabajaba armando motos en Alemania y pintando motos. Para que, o sea, que le iba un poquito mejor que acá. Sí. Ahora, ¿por qué se declina Tacuara? Hay varias circunstancias, ¿no es cierto? ¿Cierto? Las decisiones provocan cierto resentimiento en la agrupación, en el movimiento. Y después hay una especie de Alberto como de querer soltar. He leído varias tesis al respecto, que se había asqueado de la política, que se había asqueado. Yo no sé si se termina asqueando, porque él va a ser sacerdote y él va a continuar su acción política desde su vida sacerdotal, sin tener ningún partido identificado, sino tener una idea de amor a la Argentina, que eso no se dio nunca. Y él lo que hizo con Tacuara, amaba a la Argentina y ese movimiento lo dirigió para que la Argentina estuviera mejor. Ahora, la ruptura final de Baxter, yo creo que provoca una gran desilusión en Alberto, una desilusión, aparte de ellos seguían utilizando el mismo nombre,
a medida que Alberto le había dicho que se quitaran el nombre, porque los otros desprendimientos que hubo, uno se llamó Guardia Restauradora Nacionalista, otro se llamó Movimiento Nueva Argentina, estos movimientos nacionalistas revolucionarios Tacuara. Yo creo que esas circunstancias y la decantación de su proceso interior en la vocación religiosa llevan a que Tacuara, ya sin Ezcurra, deja de ser Tacuara. Si bien Berra Alemán, el Bicho García, todo lo que vos quieras. Ahora, ellos tienen lo que se llama una tacuara residual. Ya no es la tacuara de Ezcurra. La tacuara que tuvo peso fue la de Alberto Ezcurra, sin ninguna duda. La que le imprimió su carácter. Después, los que vinieron hicieron lo posible, pero ya la situación se había desparramado. Y por ende, el movimiento tacuara, si bien sigue residual, hasta el año 70, 71, el comunicado en mayoría del 25 de mayo del 73, firmado por AIEU, Alberto Ignacio Ezcurra Uriburu, celebrando la liberación de los compañeros presos políticos y reconociendo a Perón como el líder indiscutido de la Argentina. Sin duda, era una personalidad increíble. ¿No se arrepienten nunca de haber abandonado Tacuara? Es decir, de haber sellado y ver que de repente muchos de sus miembros empezaban a integrar otras agrupaciones porque habían empezado a sentir la ansiedad de la actividad, de la militancia, del combate, y aparte la época en la cual se empiezan a dar las cosas, ¿no? En realidad, él sus cartas que escribe desde el seminario, él habla de que la acción lo había llevado un poco a perder un poco el rumbo del eje que es nuestro Señor Jesucristo y es Dios como fuente de toda razón y justicia, como dice nuestra Constitución. Y él había entrado un poco en ese dinamismo activo donde el haber ingresado al seminario le hace tomar una perspectiva. Ahora, ¿arrepentirse? No hay un arrepentimiento, de ninguna manera. Él no se arrepintió absolutamente de nada. Ni tampoco tuvo errores doctrinales, como en algunos lugares ha sido criticado. No ha tenido errores doctrinales. Él ha sido un hombre aferrado a la tradición y fielmente a su maestro Castellani, que es el gran pensador argentino. Ezcurra es notable en estos escritos, vas a ver el estilo humorístico, irónico, gauchesco. Ezcurra mantiene ese mismo estilo de Castellani, lo podemos ver esbozado en estos escritos, es notable. Y luego los reportajes que hay 13 reportajes periodísticos después de las notas de él, que son interesantes porque Ezcurra habla a calzón quitado, responde todas las preguntas, reportaje del año 60, 61, 62. El libro yo creo que yo lo considero, y espero no equivocarme, que es un gran aporte, es una deuda de justicia que yo tenía con Alberto Ezcurra, una deuda de justicia con la Argentina, porque es un hombre que dio su vida por la Argentina, en diversas circunstancias. Muere joven, con un cáncer terminal, a los 56 años, cuando toda la vida tenía por delante. Y bueno, acá tratamos de rescatar, de no disociar el político del cura. Es una misma persona, como dijimos al comienzo. La persona humana es el que une al militante político como al sacerdote de Cristo. No hay una ruptura en él, hay una gran continuidad. Y eso lo podemos notar en todas sus predicaciones, en los libros que se han publicado con sus sermones, con sus pláticas, o en las diversas circunstancias que hemos tenido acceso a tantas homilías de él, podemos encontrar que Alberto Ezcurra sigue siendo el mismo, ya teniendo un jefe que era Cristo, un jefe indiscutido. Siendo político tenía ese jefe, pero tenía también lo que se llamaba la acción, y tenía que nivelar, lograr una balanza en el ejercicio de la jefatura de un movimiento juvenil que hizo mucho bien a la Argentina, y que Dios quiera que haya en la Argentina de hoy, que alguien tenga estas inquietudes para lograr defender a la familia, a la patria, a los ideales. Eso ya no se ve. La Argentina ha caído el mundo está en un pozo ciego, donde es muy difícil salir de ese pozo. Habíamos iniciado el programa un poquito tocando este tema, ¿no? Sí. La ausencia en la Argentina de una juventud, de un lineamiento, de un pensamiento, de una acción.
¿no es cierto?, que salvar a la Argentina de todo lo que estamos viviendo. Pero creo que la globalización nos ha llevado puestos, la infiltración obviamente ha sido muy clave en todo este aspecto, ¿no es cierto?, la televisión, las comunicaciones, todo ha llevado a una gran comodidad de la sociedad que ahora brega por tener. Te agrego algo más que es más grave, ¿no? Nos está matando de hambre. La gente no llega a fin de mes para comprar 1 kilo de papa, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de pan. Y hoy la gente está preocupada en comer. Encima, también te distraen absolutamente, te tienen esclavizado con esa situación. Bueno, muchos le echan la culpa al peronismo sabiendo de que esta infiltración que dignificaba al hombre, etcétera, ¿no?, como lo entendemos, al hombre que trabaja, y obviamente el concepto del hombre, ¿no?, en la sociedad, en la patria, y que esto no se erradicara a través de todos estos pseudo peronismos que fueron infiltrándolo, el kirchnerismo, el menemismo y todo esto que fue tironeándolo de un lado al otro y que de alguna manera se perdió esa esencia y se materializó, ¿no? Se volvió materialista, un movimiento que era humanista, ¿no es cierto? Y espiritual. Y espiritual. Y que movía masas, ¿no? Y que lo comprendían y que tenía... Y que puso en práctica lo que muchos nacionalistas pregonaban con una Argentina... Y que no lo vimos después con nadie, que no lo ni vimos anteriormente. Nadie. Es lo que decía Escurra, el debe y el haber del peronismo. Tal cual. Pero es lamentablemente así. Ignacio, interesantísimo, por supuesto invitamos a todo el mundo a comprar el libro, si no me equivoco lo están vendiendo Catejón, no, esa es la editorial. Esa es la editorial. Y se vende en la librería Casares, Aluvión, el Club del Libro Cívico y en Hernández próximamente. Bien, Club del Libro Cívico, acá creo que muchos lo conocen. No estará en Librería Argentina, supongo. Lamentablemente. Ahora no. Bueno, ya va a estar prontamente, esperemos que vuelva a esa librería. Ignacio, te agradezco muchísimo, gracias por la dedicatoria, gracias por el libro, gracias por esta entrevista, espero que nos juntemos de vuelta. Hay muchos temas que tocar para aclarar, ¿no es cierto? La comunidad organizada y tantas cosas que quedaron pendientes. Absolutamente. Y que hay que volverla a retraer para poder volver a reorganizar la sociedad frente a esta incertidumbre electoral y todo lo que venga después, que no se sabe ni qué va a venir, pero que nada bueno augura. Hay que pensar en el proyecto argentino para el modelo nacional, que es el legado de Perón. Fíjate que ese documento, presentado el 1 de mayo del 74, unos pocos meses antes que Perón muriera, es el legado de Perón, y ninguno de los presidentes que vino con posterioridad a él, que se dicen peronistas, ninguno ha utilizado ese documento. Es un documento profético de lo que sucede en la Argentina. Es la actualización de la comunidad organizada. Sin duda, lo han enterrado. No les conviene porque son todos globalistas al final de cuentas, ¿no? Todos internacionalistas, pero no son nuestros. Te agradezco mucho, Ignacio. Gracias, Juan Manuel. Un gran abrazo para toda tu gente que sé que te sigue. Muchas gracias. Gracias. A todos ustedes, gracias por acompañarme. Por supuesto, estas cuestiones son interesantes tocarlas porque, bueno, siempre pensé, Tacuara es un movimiento nacionalista, es un movimiento católico, es un movimiento con un gran sentimiento obviamente nacional. Y hablar del nacionalismo como una cosa ajena me parecía como una cosa rara, pero evidentemente el nacionalismo alberga, como bien decía Ignacio, 1000 facetas, 1000 facciones de todas las naturalezas. Hay un eje central, la patria, es un eje central, nuestra historia, ¿no? Creo que todos la reconocen, desde Palacio de la izquierda hasta el socialismo, hasta muchos, de izquierda nacional, de derecha, que yo, hay un eje, ¿no? Rosas, ¿no? El revisionismo histórico, ¿no es cierto? Todo esto que de alguna manera es lo que nos cimenta a retrotraer los grandes valores de estos hombres que fueron negados por la historiografía. Y de alguna manera eso es lo que nos aúna. A veces cuando uno dice, bueno, el campo nacional, bueno, es tan vasto el campo nacional. Pero tenemos que encontrar, obviamente hay comunes denominadores en el campo nacional, pero hay distancias entre unos y otros. Argentina está en un casi etapa terminal, llamémoslo, del punto de vista, de todo punto de vista, ¿no? Económico, social, cultural, político, hasta religioso, ¿no? Entonces estamos viviendo una época muy, muy difícil donde la desintegración está en las puertas, donde el cambio de deuda por territorio está ahí nomás, donde es muy fácil, ¿viste?, balcanizar la Argentina reconociendo muchos temas internos como son los pueblos originarios, la mujer empoderada y tantas cosas que divide a la sociedad y nos quiebra. Bueno, tal vez Tacuara, que en su momento fue tan fuerte,
tan importante y que surgió en un posperonismo, pero que rescataba valores de ese peronismo y lo proyectaba a una Argentina católica, nacional, con vía de futuro y con una conciencia real, se ha perdido. Entonces habría que volver a repensar Tacuara, no la revolución Tacuara, ¿no? La revolucionaria Tacuara que nos llevó a esa decadencia que terminó en Montonero, Serpa y tantos otros movimientos que atentaron también contra el país, sino volver a reunificar esa Tacuara que une el sentimiento nacional en el sentimiento cristiano y que nos va a proyectar frente a una época que estamos en desintegración. Las elecciones no garantizan nada. Es decir, nos van a profundizar más en lo mismo, porque la gama que tenemos es una gama entreguista, es una gama que es fácil administrar lo ajeno y no importarle nada de lo que es el sentimiento que tenemos todos, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar a través de algunos grupos que puedan consustanciarse y salir a la palestra para defender lo que nadie en el arco político va a defender. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, y gracias Ignacio, gracias por haber venido. Los espero en otra entrega aquí en TLV1. Toda la verdad primero. Gracias. Conservado bien alto la bandera sagrada, que el lugar es el manto de la Virgen amada, nuestra tierra gloriosa, para siempre ha de ser la nación victoriosa que jamás dejó de vencer. En ti, juventudes, venid con nosotros, librar el combate, los héroes que están con Dios en la gloria, sirviendo de ejemplo en el recio temple de la cristiandad, conservando bien alto la bandera sagrada, que el lugar es el manto de la Virgen amada, nuestra tierra gloriosa, para siempre ha de ser la nación victoriosa que jamás dejó